puede hacer la lectura de parte del Salmo 55 y luego entre todos lo vamos a considerar. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad, y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos y moraría en el desierto, y me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer, íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Mas tú, echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará que siempre el caído caiga justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Gracias, Esdras. ¿Alguna vez nos hemos sentido que el mundo se viene encima nuestro? Hoy y hemos considerado el título de ese mensaje, que es Cuando la confianza se rompe. Y la pregunta es, ¿qué ocurre cuando la confianza se rompe? Fue en Roma, era el 15 de marzo del año 44 a.C. Allí estaban reunidos Julio César y los senadores en el teatro de Pompeya. Y fue en ese mismo día y en ese mismo lugar cuando los senadores decidieron asesinar a Julio César. Marco Junio Bruto, quien había sido como un hijo para César, a pesar de esa relación de familiaridad y de cercanía, se unió a la conspiración y en aquel día Julio César fue apuñalado repetidas veces. Cuentan los historiadores que fue aproximadamente 23 puñaladas, pero aunque fuera barbaridad, yo os aseguro que la peor de todas fue en aquel momento cuando Brutus iba a apuñalar al César, Julio César. Él lo vio y exclamó una frase que ha quedado en la historia. ¿Tú también, Bruto? ¿Tú también? Fue un momento histórico que simbolizó la decepción y la traición que pudo sentir Julio César. Una traición y decepción parecida a la experiencia de lo que hemos hablado antes, ¿no? A la experiencia de aquellos chicos o chicas de Samaria que vivieron por una situación muy complicada. Una traición y una decepción muy parecida a lo que vivió el rey David cuando vemos en el Salmo 55. ¿Cuál era el contexto de este salmo? Bien, el Salmo de David, vemos cómo él estaba experimentando la traición de alguien que era muy cercano a él. Algunos piensan que podía ser el rey Saúl, otros que sí podía ser su hijo Absalón, ya sabéis, que quiso apoderarse del trono y traicionó a su padre. Y otros aún consideran que podía ser Ahitofel, que era un consejero del rey David y que se había pasado a la rebelión juntamente con Absalón. Pero sin duda fue un momento de traición. Este salmo es, por un lado, vamos a ver que es el clamor que pide a Dios auxilio, que pide que le ayude ante una situación que se le hace muy difícil. Y a la vez es una súplica para poder recibir la ayuda de Dios y poder paliar ese dolor que había en su corazón. ¿Habéis experimentado alguna vez situaciones así? Tal vez no tan graves, pero situaciones en las que uno se siente momentos de angustia, momentos de soledad, te sientes perdido, no sabes qué hacer. Es un salmo de contrastes, el Salmo 55.
No nos va a dar tiempo para considerar todo, pero es un salmo que por un lado nos habla de la desesperación, del dolor, del sufrimiento, y por otro lado nos está hablando acerca de, y es una invitación a confiar en Dios, es una invitación y además es un ánimo para poder ir delante de Él y descargar aquellas cargas que hay en nuestro corazón, llevarlas delante de Él. Pero bueno, la pregunta es, ¿pero de qué va? Mirad, voy a leer de nuevo los 3 primeros versículos y fijaros, leeré la versión traducción viviente y dice así: escucha mi oración, oh Dios, no pases por alto mi grito de auxilio. Por favor, escúchame y respóndeme, porque las dificultades me abruman. Mis enemigos me gritan, me lanzan perversas amenazas a viva voz, me cargan de problemas y con rabia me persiguen. Y yo no sé vosotros, pero uno lee este texto y lo que está viendo, lo que está percibiendo es que hay una tensión tremenda. David lo está pasando muy mal. Está en una situación muy crítica. Escucha, Dios, mi oración. Y es verdad, ¿cuántas veces hemos visto en los salmos de David el siguiente esquema, ¿no? David, ante un problema y luego corriendo, ve que los enemigos van en contra de él y sabe que la única opción es acudir a la presencia de Dios. Pero la realidad es la siguiente: cuando te encuentras así, cuando hay una decepción, cuando hay algo que te llama la atención de una forma negativa que te afecta personalmente, ¿cómo lo reaccionaríamos? ¿O cómo hemos reaccionado? Porque yo creo que a veces es necesario compartir y hablar. Seguramente aquellas personas que son más cercanas a ti, hablarás, lo comentarás, porque hay momentos que es necesario como sacar aquello que hay dentro, que es ni más ni menos que nuestra frustración, y poderlo contar, poder desahogarnos, hacer catarsis, poder sacar lo que hay dentro, que te escuchen, que validen de alguna forma. Pero este salmo nos va a mostrar que lo mejor no es esta opción, sino que lo más importante es que ante esta situación de carga podamos nosotros, aunque nos sintamos cargados, aunque nos sintamos bloqueados, podamos ir a la presencia de Dios y expresar de una forma muy clara el dolor que hay en nuestro corazón. Alguno dirá, bueno, es muy bonito esto que dices, de verdad es muy bonito, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo aquello que tengo arraigado después de una experiencia vivida, cómo eso lo puedo realmente materializar como tú lo dices? El salmista va diciendo, escucha, Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Me encanta en catalán, no tan amaguis. En cualquier momento de incertidumbre, en cualquier estado espiritual o incluso emocional que podamos estar, lo cierto es que al igual que el salmista podemos clamar a Dios, Señor, no sé qué pasa, no lo entiendo, necesito tu ayuda y tu dirección. Y de hecho el versículo 2 lo que nos dice es lo siguiente, está atento y respóndeme. Escucha, Señor, mi oración y respóndeme y a ser posible ya lo necesito, que me aclares, que me abras la mente, que entienda el porqué de algunas cosas que las veo y es que no lo puedo ni concebir. Y entonces él a partir del versículo 3 expresa el problema que él tiene y el problema que él tiene a partir del versículo 3 dice, porque extraños se han levantado contra mí y está hablando de enemigos y él tiene una serie de enemigos que van a por él y él sabe que van a por él. Y saben que no le van a perdonar y que no le van a perdonar seguramente la vida. Y sabemos además que no es la primera vez que le había pasado. Pero él es consciente que la única manera de poder encontrar paz, de poder encontrar la oportunidad de recibir consuelo, es estar delante de la presencia de Dios. Sus enemigos se habían levantado, es verdad, y le estaban persiguiendo. Y él estaba en un momento que se encontraba mal emocionalmente, espiritualmente, físicamente, me imagino que le dolería todo el cuerpo, pero sobre todo estaba triste, había dolor en su corazón y estaba, como cualquiera de nosotros, estaría decepcionado. Y fijaros el versículo 4 de qué manera lo expresa. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Estaba con pánico. ¿Qué podemos hacer?
La verdad es que no es plato agradable enfrentarte con aquellas situaciones o de aquellas personas que saben de antemano que te quieren a mal, que van a por ti. Pero todavía es peor cuando resulta que esas personas para ti eran referentes, eran tus guías, eran aquellos que supuestamente esperabas algo más de ellos. Y eso todavía produce mucho más dolor. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos enfrentamos ante la decepción que pueda producir de aquella persona que teníamos expectativa, que teníamos esperanza y que se nos ha caído? ¿Os suena de algo? ¿Lo habéis podido vivir alguna vez? Yo creo que sí. A veces nos han decepcionado. Y la primera opción que parece ser que el salmista opta es por mirar en su corazón, por mirar dentro de sí. Dice el versículo 4 y 5, dice, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Es decir, empieza a mirar sus emociones, empieza a mirar lo que hay dentro de su corazón. ¿Y qué es lo que ve al considerar lo que le está pasando? Ve terror, miedo, pánico. Mira su interior y la verdad que no es nada esperanzador. En otra versión dice, mi corazón late en el pecho con fuerzas. Me asalta el terror a la muerte. El miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. La presión que tiene es tan grande que le invade el miedo, el pánico. El mismo pánico que aquellos chicos estaban sufriendo, aquella situación, hasta que llegó un momento que lo tuvieron que aflorar. Aquellos chicos que vivieron momentos de bloqueo, momentos de miedo, momentos de vergüenza, que además siendo víctimas también eran rechazados. ¿Y cómo lo puedes aguantar? ¿Cómo lo puedes sostener? ¿Cómo debemos de enfrentar estos problemas? Mirándonos solo adentro. Es muy difícil. No lo vamos a conseguir. Entonces el salmista da la sensación que cambia de estrategia y plantea, bueno, mirar el corazón no me ayuda. ¿Sabes lo que haría? ¿Sabes lo que realmente haría? Lo que yo haría es huir, salir corriendo. Y luego en el versículo 6 cuando dice, y dije, como una reflexión personal, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. O sea, la opción que el salmista plantea es la siguiente. Es que mirar adentro no me vale, lo que tengo que hacer es enfocar a salir, a huir, a correr. ¿Cuántas veces hemos pensado de quiero desaparecer? Quiero desaparecer del mapa. Quiero irme lejos de aquí. No quiero estar con nadie. ¿Cuántas veces hemos dicho no puedo más? Se acabó. Quiero ir. Y la solución que él plantea es, bueno, ¿quién pudiera tener alas como una paloma? Y así poder volar y descansar. ¿Cómo hago yo para salir del problema o de la angustia que me atormenta, que me sobrecoge? ¿Qué hago yo para no sentir lo que estoy sintiendo? ¿Quién me diera alas para poder volar? Y el salmista parece que se pregunta, bueno, ¿y a dónde irías? ¿Que a dónde iría? Al desierto. Me iría lejos, volaría lejos. Al desierto. Que no hay nada. Se encuentra lejos. No hay nada. Todo es calor, es árido. Así que da la sensación que la segunda alternativa, la de salir huyendo, tampoco funciona. Por cierto, yo no entiendo mucho de biología ni de aves, pero de lo poco que sé es que la paloma, precisamente la paloma, es un ave que, más que ser un ave que te ataque y que busque la presa, es todo lo contrario. Es un ave que a la que ve un poco de peligro lo que hace es salir corriendo volando. Corriendo no, volando. Por lo tanto, yo me planteo, David, ¿tu solución es ser como una paloma? ¿Salir volando, revoloteando, huyendo de cualquier lugar, de cualquier momento? ¿Esta es la solución? ¿Esto es lo que tú tienes pensado para ti? ¿Qué es lo que necesitas?
Y a veces nosotros podemos clamar a Dios y pedir lo que nosotros queremos necesitar, cuando realmente lo que necesitamos es otra cosa muy distinta. ¿Qué es lo que realmente necesitaba David? ¿Ser como una paloma o tal vez ser como un águila? ¿Qué es lo que necesitabas? El otro día estuvimos leyendo, ¿no?, el texto de Isaías, capítulo 40, 30, 31, que dice: los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Y es que si somos águilas podemos volar hacia lo alto, tener perspectiva, tener una visión mucho más clara. Es mucho más fácil ir hacia arriba, delante de la presencia de Dios, pedir fuerzas, que Él nos ayude, tener más visión desde arriba, ver más en detalle todo el escenario. ¿O quieres huir o volar como las palomas revoloteando sin saber hacia dónde ir? La huida me da la sensación que no es el remedio para aquel que está sufriendo espiritualmente o emocionalmente o físicamente. Él dice: ciertamente huiría lejos. Como dice en catalán, fugiría ran, ben lluny, morando en el desierto. Volaría yo y descansaría. ¿Realmente crees que vas a descansar? Porque me da la sensación que es de ingenuos, porque el problema persiste. No se va. Te puedes ir a otro lado del mundo, pero el problema es continúas teniéndolo y está encima de ti. No se ha ido. Por eso necesitamos no tanto alas de paloma, sino alas de águila. Necesitamos nuevas fuerzas, nueva visión. Necesitamos, sobre todo, que sepamos estar cerca de Dios y esperar en Él. Hay un salmo que habla acerca de las alas, y lo conocéis, y es el Salmo 17:8. Dice: guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. No necesitamos alas para volar. Necesitamos alas que Él nos acoja, que nos esconda, que nos proteja. Sentir su calor, sentir su presencia. No como aspecto emocional, sentir bajo la fe, bajo la vida espiritual que Él está con nosotros, que Él nos sostiene. Y a continuación aparece en el versículo 7 después una palabra muy especial, algunos ya la hemos comentado alguna vez aquí, alguna predicador, ¿no? Y es la palabra Selah. ¿Y qué significa Selah, no? Selah, aquellos que son expertos dicen que es un término musical o un término poético, pero que tiene una función muy especial, que es el hecho de señalar una acción. Es decir, el cantor estaba aquí con el Salmo haciendo ese recorrido, esa experiencia de David. Y de repente dice: Selah, paremos la música. Bueno, ya la tenemos parada ya hace tiempo, ¿no? Paremos la música. No nos despistemos. Paremos la predicación. Y pensemos un momento. De lo que hemos dicho, el autor diría, de lo que hemos dicho. Para un momento y reflexiona. ¿Acaso tú nunca has pasado por algo difícil en la vida? Selah, para, reflexiona. ¿Ha habido un momento en tu experiencia que sea parecida a la que estamos hablando? Selah, ¿ha habido una experiencia parecida a la que tenía David? En la que te puedes identificar en la manera que él estaba sintiendo en el Salmo 55, en esa traición que está viviendo. Selah, ¿has deseado tener alas, volar, desaparecer del mapa, salir, que no te vean, pasar desapercibido? ¿Lo has vivido, lo has experimentado? Selah, para, piénsalo. Tras ese periodo de opciones que el salmista toma, ve que mirar el corazón y sus emociones, lo que hay dentro, no le ayuda. Pensar ingenuamente que tener alas y volar y ir al otro lado, ir al desierto, tampoco le podía ayudar. Sin embargo, observa las circunstancias que tiene a su alrededor. ¿Y qué es lo que ve? Lo que ve es un pueblo, versículo 9, vamos a leer, dice: destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto, ¿qué ha visto? Violencia y rencilla en la ciudad. Y día y noche los rodean sobre sus muros. Iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella. Fraude, engaño. No se apartan de sus plazas. Y dice,
te plantea una situación que dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que eso ocurra en una ciudad como Jerusalén, que es la ciudad santa? ¿Cómo es posible que aquella ciudad que tiene el templo, que tiene la palabra, que tiene los sacerdotes, que tiene los sacrificios, y la gente actúe de esa manera? Y el salmista va profundizando y sabe que tiene un enemigo, pero al final se da cuenta y le empieza a ponerle nombre a ese enemigo. Fijaros el versículo 12. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Él había sido guerrero, él había sido un general, él había ido constantemente a la guerra. Por un enemigo, bueno, si es tan fuerte, igual se esconde, no sería problema. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Por supuesto que hay gente que sabemos que en un momento dado nos puede aborrecer. No le incomodaba, era capaz de soportarlo. Entonces Daniel, si a los enemigos no tenía problemas y era capaz de soportar a aquellos que le aborrecían a él, ¿dónde está la cuestión? Fijaros a continuación. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, sino tú. Cuando leía, pensé, wow, sino tú, hombre, al parecer, íntimo mío, mi guía, hoy diríamos mi mentor, mi consejero, mi familiar. Wow. No es un enemigo que tenía normalmente en los otros salmos. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Cuántas veces a lo mejor hemos tenido la oportunidad, ¿no?, de tener hermanos que hemos compartido y hemos caminado juntos, abriendo nuestro corazón, compartiendo cosas, teniendo la oportunidad de compartir la palabra, de tener ese tiempo de comunión? Y dices, me fío. Con él tengo esa amistad. Y andábamos en amistad en la casa de Dios, que la muerte le sorprenda, descienda vivos, y entonces empieza él ya a sacar por su boca lo que había en su corazón, ¿no? ¿Hay personas que nos pueden decepcionar? Por supuesto que sí. Hoy es un mensaje muy especial, como he dicho antes. Y hay unos jóvenes que les quedó totalmente corazones rotos, porque de aquellos que se fiaban, de aquellos que eran sus líderes, de aquellos que eran los que enseñaban la palabra, de aquellos que eran los que amonestaban y dirigían la reunión, sin embargo eran los peores, los que peor se comportaron con ellos. ¿Es posible que en una iglesia local pueda ocurrir esto? Gracias a Dios no es lo habitual, ¿no? Pero somos hombres, somos débiles. ¿Podemos caer? Claro que sí. ¿Podemos defraudar? Por supuesto que sí. ¿Podemos en un momento dado hacer algo que al hermano le pueda herir de una forma muy interna? Claro que sí. El salmista lo está expresando en el Salmo 55 de una manera que pocos textos los plantean, con esa contundencia, con esa fuerza. Y se dirige, y tú que andábamos juntos, que estábamos caminando, que compartíamos las cosas del Señor, y me haces esto. De ti no me lo podía imaginar. Un hombre al que compartía muchas cosas. ¿Cuánto nos ahorraríamos si fuéramos capaces de no apoyarnos en las personas y sí apoyarnos en la palabra, en los principios bíblicos, en el Señor, aferrarnos a Él? Es tan fácil, a veces vemos una persona que es carismática, que es agradable, que tiene un carácter afable y rápidamente, pues bueno, dices, caramba, ¿no? Y quieres estar cerca de Él, pero es una persona, como tú y como yo y como los que estamos aquí. Es triste, y lo
estaba comentando el viernes, que en una ciudad, precisamente de Tarrasa, luego posteriormente tuvieran que en el hospital, ya lo tenía apuntado, en el hospital de Tarrasa, en el hospital de la Mutua de Tarrasa, tuvieron que abrir un pabellón especial para aquellos que habían sufrido de la iglesia de Samaria. Un pabellón especial para aquellos que habían salido de Samaria, para intentar ayudarles a nivel psicológico, médico, psiquiátrico. Pero no aprendemos. ¿Aprendemos o no aprendemos? ¿Seguimos fiándonos del hombre como si fuera el todo? Como si fuera aquel tan, que en un momento dado se muestra como es, vulnerable como todos los demás, y se nos cae encima y nos desanimamos y no entendemos el porqué. Es que ¿dónde debe de estar nuestra mirada? ¿A dónde nos tenemos que dirigir? ¿Cuál debe de ser nuestro enfoque? Me acuerdo que hace un tiempo estuvimos hablando acerca de los lobos en piel de oveja. Mirad, no sé si iba a decir, ¿no? Pero en estos días recibí algunos WhatsApps y había un WhatsApp que a mí me llamó mucho la atención. Y era como a esta persona le gustaba ser reconocida. Y él le decían respecto a él, al lleno del Espíritu Santo, Señor fulanito de tal. Al lleno del Espíritu Santo, Señor fulanito de tal. Yo creo que habría que invitarle a que nos hablara sobre la humildad y cómo lo consiguió, porque desde luego era para nota. ¿Eres capaz de permitir que te digan y de creerte que tú eres el lleno del Espíritu Santo? A nivel de soberbia vamos un poco creciditos, ¿no? ¿Cómo enfrentamos a los problemas? Huir, mirar nuestro corazón, ver las circunstancias que hay y el peligro que nos encontramos. Al final, David enfoca su mirada hacia arriba. Versículo 16 dice así: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Ahora tengo fija la mirada. Sé a dónde me tengo que orientar. En cuanto a mí, a Dios clamaré. Y entonces empieza a reconsiderar cosas que van a ser básicas en este proceso, porque es un proceso. En primer lugar, oración continuada. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré. Hay una situación de guerra espiritual, hay una situación de crudeza. Tengo que acercarme a Dios constantemente para que Él esté ayudándome y sosteniéndome en una situación tan difícil. Tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él me oirá mi voz. Y tengo una promesa: Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Y tengo una certeza: Dios oirá. Dios oirá. Porque ellos son como son, y luego el salmista lo dice. Los dichos de su boca son blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Permitidme la versión catalana. El seu parlar és melós, però el seu cor és agressiu. Les seves paraules llisquen amb l'oli, però són punyals desenvainats. Julio César murió apuñalado por aquellos que le perseguían, y David se sentía apuñalado por aquellos que estaban ahí, ¿no? Tal vez no un puñal de acero, sino de palabra. Y a veces las palabras hacen más daño. ¿Cuál debe ser nuestra mirada? Y luego a partir de ahí vemos: mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos el pozo de perdición, los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de los días, pero yo en ti confiaré. Y llega un momento en que él dice: sí, tú harás justicia, y reconozco que harás justicia en su momento, pero mi confianza debe de estar depositada totalmente en ti. Muchas veces ponemos nuestras cargas en aquel que confiamos, en aquel que es alguien especial para nosotros, en aquel que es un hombre. Sin embargo, el salmista dice: no, pon tus cargas en Jehová. Pon las cargas en Jehová, porque Él es el que te sustentará y no te dejará para siempre. Él no deja caído al justo. ¿Sabéis por qué?
porque Él controla la historia. Él controla la historia y sabe cómo va a terminar. Y a continuación el salmista ve la realidad. Sí, es cierto. Es consciente de que Dios aplicará su justicia, pero ahora sí hacia dónde tengo que mirar. Tengo que mirar hacia arriba. El Señor me salvará, pero yo en ti confiaré. El salmista empezó de una forma muy abatida, de una manera triste, yo diría, desalentado. Intentó en primer lugar, mirar hacia su corazón. Intentó también escaparse, volar, desaparecer. Buscó la venganza, porque algunos de los versículos que hemos leído busca la venganza, pensando que es también una forma de salir de allí. Hasta que llegó un momento que aprendió a no dejarse llevar por las circunstancias, pero a depositar las cargas en aquel que realmente nos puede sostener, aquel que está arriba en la presencia de Dios, en su trono. Y sabemos que en Él podemos confiar. Dios sigue sentado en el trono. Él permanece para siempre. Él no se levanta sorprendido de lo que nos pueda ocurrir o nos pueda pasar. A Él no le sorprende nada. Pero podemos agarrarnos a Él en confianza, sostenernos en Él, depositar nuestra carga, nuestra preocupación en Él. Y Él nos ayudará a seguir adelante. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a seguir adelante. No miremos al hombre, no miremos a las circunstancias. Miremos al Señor. Lo solemos decir, pero es tan fácil caer. Y vemos situaciones que son muy duras para aquellos que lo padecen, pero que nos ayudan de alguna manera a estar en alerta, a estar preparados, a aferrarnos a la palabra, a sentarnos bien en la palabra. Ellos tienen palabras de mantequilla dulce, se las saben todas. Nos engatusan, nos quieren manipular, nos quieren engañar, con esa verborrea tan agradable que tienen. Pero cuando estás afianzado con la palabra, tienes defensa para seguir adelante. Que el Señor nos ayude. Vamos a terminar con una oración. Sí, Padre, la verdad que ante estas circunstancias no tenemos muchas palabras que decir. Sí que es verdad que cuando leemos el Salmo 55 hay muchas cosas que reconocemos que de alguna manera también las hemos vivido y hemos experimentado esa soledad y hemos experimentado que mirándonos a nosotros mismos o intentar huir no es la solución. Sabemos, Señor, que nuestra mirada tiene que estar puesta en ti. Lo sabemos, lo leemos, lo cantamos incluso. Pero muchas veces cuando pasamos en estos procesos nos cuesta el tener esa firmeza de día, mañana y noche, acudir delante de tu presencia para tener ese tiempo de oración y pedirte tu ayuda y tu dirección. Señor, ayúdanos en circunstancias adversas, poder, Señor, confiar en ti. Que tú seas realmente, como decíamos al principio, que seas nuestra bandera, que seas, Señor, nuestra roca firme en la cual podamos asentarnos y estar estables. Vivimos en un entorno que a veces hay mucha confusión o hay muchas situaciones que no son explicables, que no son entendibles, pero que solamente a través de nuestra mirada en ti podemos seguir adelante con fe y con victoria. Y en tu nombre te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.